¿Será necesario reportar varios coeficientes de consistencia interna a la vez? No. Bueno, vamos a explicar esto. Miren, con la mirada del modelo de medición nosotros vemos aquí cómo es que el coeficiente alfa va a ser un caso especial del coeficiente omega. En el coeficiente alfa las cargas factoriales están restringidas a tener el mismo valor. En cambio, el coeficiente omega pueden ser diferentes. Y en eso de que pueden ser diferentes, un caso particular es cuando pues llegan a ser iguales. Así que alfa va a estar contenido dentro de omega. Omega va a ser ese caso general con una versatilidad tan amplia que incluso podría ser pues cercano ahí al coeficiente alfa. Esto se asemeja, por ejemplo, aquí a la fórmula de la suma de fracciones heterogéneas. Sabemos que esta se calcula a partir pues del mínimo común múltiplo entre los denominadores. Listo, esa fórmula aprendimos de la suma de fracciones heterogéneas. Pero también hemos aprendido en nuestra formación básica una fórmula para suma de fracciones homogéneas, donde pues al haber mismos denominadores, el denominador se conserva y simplemente sumamos los numeradores. Ya. Muchos lo aprendimos como si fueran fórmulas distintas. Sin embargo, si nosotros observamos acá esta fórmula general y pensamos en un caso especial, el caso especial cuando estos denominadores son iguales, utilizamos ahí la misma fórmula, vemos que se van a cancelar los términos y va a derivar en esa fórmula más simple. Entonces se está notando cómo es que cuando nosotros pensamos en un caso especial, un caso particular, la fórmula se vuelve más reducida, más simple. Es lo mismo también. En un caso especial del coeficiente omega, cuando todas las cargas son iguales, se convierte en una expresión mucho más simple, calculable incluso a mano, que es la del coeficiente alfa. Ahora, entonces, la recomendación sería pues no solamente reportar uno de los dos, ¿no? O sea, si tenemos la posibilidad de calcular correctamente el coeficiente omega y un cálculo correcto va a implicar obtener estas cargas factoriales de un cálculo correcto, de un análisis factorial confirmatorio, donde el modelo haya ajustado, en donde se haya hecho consideración de la naturaleza de los ítems, ordinal o numérico, etcétera, entonces, claro, ahí calculemos el omega. Pero si ese no es el caso, bueno, entonces calcularemos alfa, pero solo uno de ellos, solo uno, no es necesario los dos. Y a veces un poco a veces lo expreso en términos didácticos, reportar una confiabilidad, al menos en un reporte empírico, donde se estén levantando información con encuestas, no es un estudio metodológico para hacer una competencia de coeficientes de consistencia interna. No lo es, entonces solamente una de ellas habría que ir colocando. Miren, este es un levantamiento de información que se hizo de las publicaciones en Psychological Assessment 2019, artículos empíricos de psicometría, o bueno, de evaluación psicométrica. Y bueno, entre estos 119 artículos, 50 reportaron resultados de consistencia interna. Y esto fue lo que se encontró. El coeficiente alfa con una consideración particular, luego también el coeficiente omega, pero ambos a la vez ya es menos del 15%. Y particularmente no lo recomendaría. Incluso también ahora, aún bueno, no está sistematizado pronto. Esperen no mucho actualizar este video con este levantamiento de información, pero ya del 2024. Y también ya estuve revisando los artículos y incluso esto se ve más acentuado. Y ya cada vez veo menos esto de al mismo tiempo. Bueno, hay todavía artículos, pero no, créanme que no son la mayoría. Así que la recomendación es o bien alfa o bien omega. Y bueno, en esta misma línea también se puede ir observando lo que pasa en cuanto a intervalos de confianza. Acá yo recomendaría no reportar intervalos de confianza para la confiabilidad, porque también es bien extraño, ¿no? O sea, ¿por qué se coloca intervalos de confianza? Porque se le piensa, y no digo que sea, sino digo se le piensa como una suerte pues de error de la precisión, la aproximación al verdadero valor poblacional, ok, una suerte de error, ¿no? De error de muestreo. Pero si la confiabilidad de por sí, el coeficiente alfa, el coeficiente omega, tienen que ver con la precisión y por lo tanto con el error de medición, ¿de qué hace el intervalo de confianza? El error del error. Es medio extraño. Y por último, ¿no? La significancia estadística
La significancia estadística, o perdón, los intervalos de confianza se basan en significancia estadística, una metodología muy criticada por décadas, y eso lo pueden ver en la videolección. Está en una videolección de acá de los videos de estadística aplicada, de estadística básica, cuando se refiere a la controversia sobre los procedimientos de significancia estadística. Eso ya lo hemos explicado en otra videolección. Así que no tenemos tanta confianza acerca de estos intervalos de confianza. Y además no son usualmente reportados. Entonces dejarlo en lo simple. En lo simple, en lo directo. Y bueno, yo puedo decir que en la experiencia también me ha funcionado en las publicaciones. Simplemente reportar, o bien alfa o bien omega, sin columnas adicionales. Bien, entonces esa es la recomendación que vamos colocando aquí. Gracias.